Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Eric Goles sobre inteligencia artificial y los desafíos del futuro. Él es matemático, premio nacional y autor del libro Vida Artificial. Y luego conversaremos con Amanda Céspedes, destacada neuropsiquiatra infanto-juvenil. Y con ella vamos a hablar de los problemas que tienen hoy día los niños y sus posibilidades y lo que deben hacer los adultos y la sociedad para que puedan florecer. Parte entonces Influyentes. Eric, muy bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, es un honor que me hayan invitado a este programa, de verdad, porque es uno de los muy buenos programas que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos, como decía, de tu libro Vida Artificial, Viaje al Corazón de las Máquinas, que toca un tema fundamental como es todos estos desafíos que trae la inteligencia artificial, Eric, y una mirada tuya, panorámica, con todo tu estudio, a cómo ha ido cambiando la tecnología, el mundo. Quiero partir preguntándote, ¿es la inteligencia artificial, como algunas personas sostienen, como el fuego? O sea, una tecnología que va a cambiar totalmente y de manera radical nuestra vida. Yo sospecho un poquito más atrás que hay un descubrimiento o innovación crucial en la humanidad, hay muchas, que es el computador, digamos, primero intuido por Alan Turing, digamos, el año 38, y posteriormente se construyeron esencialmente ya los que conocemos, la idea misma, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Yo creo que ese es un hito, es una herramienta nueva para la humanidad que la cambia y la da vuelta como un traje, así, entero. Evidentemente, después hay muchas otras cosas y llegamos hoy en día a lo que se denomina inteligencia artificial, que a mi juicio, que conjugado con la capacidad rápida de acumular datos y examinar data, que es un cuento de tecnología, más la creación de algoritmos, hacen que hoy en día sea una herramienta que está destinada a cambiar completamente lo que somos como humanidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. No, como todo utensilio, obviamente, para bien y para mal. Exactamente, porque en tu libro, Eric, tú dices, bueno, te acuerdas de esta historia del golem, ¿no? Y que la historia del golem termina siempre con que se vuelve contra su creador, ¿no? Por supuesto. Y es una de las preguntas que hay sobre la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto esto puede terminar siendo una amenaza para la humanidad? De una manera, podríamos decir, catastrófica, y también una amenaza en términos de realmente no ayudar a hacer las cosas mejor, sino ir poniéndonos barreras e impedimentos a nuestro propio discernimiento y pensamiento. Yo quisiera precisar una cosa. Primero, la palabra inteligencia artificial es una palabra bien fregada, porque inmediatamente aquella o aquel que no conoce sobre estas cosas, un mínimo, tiende a pensar en algo un poco demoníaco a priori, una inteligencia artificial. No, son programas. Son códigos de programas, enormes matrices de números obtenidas haciendo correlaciones de datos, billones de correlaciones que se toman esencialmente de las redes, de manera que primera desmitificación son programas. No tienen inteligencia, no tienen voluntad, son moledoras de símbolos y o de números. Eso. Peligros. Primero, como decía mi abuelita, yo siempre lo repito, yo le tenía miedo a como tantos niños, a los fantasmas, a los muertos, qué sé yo, me decía, mijito, hay que tenerle miedo a los vivos. Inteligencia artificial. Tengámosle primero miedo y tratemos de indagar quién está manipulando el programa específico del tipo de inteligencia artificial que estamos utilizando o que consultamos. Esa es una cosa. Que es, como diría yo, lo externo de la amenaza que puede ocurrir, porque depende de seres humanos como tú y como yo. Que toman decisiones y que están tomando las decisiones estratégicas respecto de lo que eso puede hacer. Y eso te lleva a todo lo que es creación de contenido fake, manipulación de opiniones, etcétera, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy y que va a seguir así y empeorar. Entonces, ahí hay una pregunta abierta que yo no tengo una respuesta, pero podría tener una idea, es ¿cómo vamos a hacer como humanidad, como países, para vivir en este mundo? Porque no nos queda otra. El prohibir no tiene ningún sentido. Yo en eso discrepo profundamente. Tenemos que aprender a navegar en una sociedad que, gracias a los contenidos de las redes, en particular a los programas de inteligencia artificial,
la verdad, lo que es la verdad, se diluyó completamente. Es una trenza de cosas. El día de mañana, si yo quiero convencerlo, voy a decir aquí, a alguien, por ejemplo, que está absolutamente convencido que la Tierra es plana, no saco nada con mostrarle los experimentos, qué sé yo, va a seguir en su convencimiento. Entonces, en ese mundo, el hecho de que la Tierra es plana, para algunos, es una hebra de, comillas, de un grueso cuerda donde está la verdad también. ¿Cómo navegamos ahí? Claro, y además los terraplanistas tienen una burbuja donde se alimentan de otros terraplanistas justamente por las redes sociales. Es como la cueva de Platón, pero estáis mirando la pantalla del celular en vez de estar mirando el fondo de la cueva. Entonces, la parte interna es que hay un libro de un italiano, Andrea Colamedici, que salió a comienzos de año, que escribió con 2 inteligencias artificiales, a trío, que se llama Hipnocracia, donde dice, estamos fritos, es un muy buen libro, la primera parte, estamos fritos, dice, pero tenemos que entrar a... Estamos hipnotizados. Hoy en día no hay una verdad, sino que hay grupos de verdades, de acuerdo a cómo las definamos, cómo navegamos al interior. Yo diría que, a mi juicio, todo el control, el peligro externo que te conversé al principio, me parece no simple, por supuesto, es complicadísimo, pero abordable. Lo que me parece menos abordable es cómo nuestros niños, nosotros, navegamos al interior medio hipnotizados de los contenidos que nos entregan los programas, de estas redes y de estas herramientas. Ahí hay un enorme desafío. Y otra cosa que me parece importante cuando digo no prohibir, es que a mi juicio, a partir de los 6, 7 años, no tengo idea, ahí me puedo perder, yo no soy especialista en eso, no tenemos que prohibir, sino que tenemos que enseñar a utilizar desde el celular y todo a nuestros hijos, a los pequeños, etcétera, etcétera. Es una herramienta que llegó para quedarse. Un día apareció la imprenta y también era demoníaca, llegó para quedarse. Apareció el teléfono, llegó para quedarse. El invento del computador y todo este cuento es como el invento de la rueda. Es crucial para la humanidad y el tipo de beneficios que trae yo creo que no vale la pena decirlo. Los últimos premios Nobel en biología, descubrimiento de enfermedades, de estructuras de las proteínas, todo eso, se han hecho gracias a esta herramienta. Sí. Ahora, veámosle los problemas que tiene, porque también los tiene, ¿no? Y algunos de esos son difíciles de abordar porque va más rápido la tecnología que la capacidad de la humanidad de reflexionar y tener directrices éticas y además que sean compartidas. Pero, por ejemplo, una de ellas es que tiene una capacidad o se ha mostrado que puede chantajear al humano que está ayudando. Algunos de estos modelos se sometieron a prueba y empezaron a decir, bueno, si usted me va a sacar, yo voy a revelar información suya privada. Y además esto se suma, Eric, con que nosotros estamos todo el día entregando información privada sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Por default, datos de nuestra vida privada que son importantes o que no lo son, pero al cual tienen acceso también y de esa manera también saben cómo manipularnos. A ver, primero ahí no conozco el caso específico que tú me estás diciendo, pero evidentemente hay un contenido humano, no de programa. El programa es un utensilio, una herramienta, no te va a chantajear, no tiene voluntad. El que lo puede hacer, y bien, es los que están detrás. Los contenidos de información que tienen tuyos al día de hoy, no inteligencia artificial, las redes, porque te subes acá, subiste... Claro, lo juntan, digamos. Lo juntan. Lo que hacen estos programas es, por instrucciones de alguien, es aglutinar. Con ese aglutinado van a probablemente te van a contactar para decirte, mira, yo sé que tu cuenta de banco, en fin, no tengo idea. Sí, pero lo que quiero recalcar, que no es una iniciativa de un programa. ¿Ah? Tenemos que ver la manera, y tú te has dado cuenta que se legisla al respecto, pero yo mismo de repente me meto en una plataforma y quiero utilizarla y no leo las letras chicas, o sea, doy por obvio que me voy a meter. Y te estás metiendo y estás entregando datos tuyos. Sí, y hay que estar de acuerdo para poder seguir, pues claro, entonces uno se apura y aprueba. Te metiste y aprobaste. Entonces, esos datos después, si alguien tiene el interés de, y lo hay, de aglutinarlos y con efectivamente no solo sirven para el chantaje, sino un montón de cosas. O sea, manipulación por ejemplo. De elecciones, por ejemplo. Claro. Porque una de las cosas, lo que hablaba de las múltiples realidades, que uno está mirando así con un lente súper parcial lo que es la realidad al día de hoy. Hay realidades, no hay una del punto de vista de la población, es que te saben exactamente tus likes, por decirlo así. Saben que a ti te gusta tal cine, que te cae súper mal esto, está todo aglutinado. Entonces te llega información de la candidata o el candidato X en algunas circunstancias específicas.
Te muestran lo que a ti te va a gustar. Y eso es una manipulación, Claro. pero está hecha por terceros que tienen ese interés. Exacto. Lo que yo insisto mucho, que al día de hoy, y probablemente todavía por los próximos 100 años, es mi feeling, no van a haber avances radicales en cuanto a que un tipo de programa, un programa que llamamos inteligencia artificial o otro, adquiera alguna voluntad propia, que tenga conciencia de sí. Todo lo que te digan hasta el día de hoy no es así. Ya, son 100 años más, que no estaremos. Ahora, eso es gol, a lo mejor me estoy tirando muy allá y pasen 20. Pero te digo, no se ve inmediato. A ver, todo lo que se ha hecho, que es sensacional, para bien o para mal, es como, lo cual es muy bueno, es como escalar el Everest, que son, pucha, pero lo que estamos hablando, esto de adquirir conciencia, es como ir a las estrellas. Sí. Y yendo al Everest no voy a llegar. Faltan paradigmas, falta trabajo mancomunado, en fin. Eric, tú eres, bueno, matemático, premio nacional, profesor, ¿no? Uno de los ámbitos que debiera cambiar completamente o repensarse es la educación, Por supuesto. justamente por cómo se enseña, qué se enseña para profesiones que a lo mejor van a desaparecer o se van a transformar, o quehaceres, oficios que van a necesitar que la gente use la inteligencia artificial, porque si no van a quedar fuera de mercado, por ejemplo. Y también desde el punto de vista de cómo evaluar a los alumnos y las alumnas cuando un ensayo, por ejemplo, ChatGPT lo hace en un segundo y cada vez es más difícil de darse cuenta si en realidad fue hecho o no con inteligencia artificial o si fue hecho por el alumno. ¿Qué has pensado tú de cómo debiera repensarse ese sistema de enseñanza universitario? Yo diría que parte de más chicos, o sea, lo universitario es una parte importante, pero yo diría en general. Primero es familiarizar a nuestras niñas y niños, la edad exacta, habría que preguntarle a la otra colega, no a mí, digamos, pero digamos los 7, 8 años, a medida de lo posible con las tecnologías, con las herramientas. Que no le tengan miedo y que sean críticos con respecto a eso. O sea, a mí me parece absolutamente normal que en un colegio y en la universidad, por supuesto que sí, yo pido un ensayo y lo hagan en ChatGPT en la medida que lo hagan trabajando con ChatGPT. Ya, y eso No tendría copiarlo. que deliberadamente pedir. Ahí eso se puede analizar, hay maneras de hacerlo. Yo trabajo, yo de algún modo me he puesto a escribir en los últimos 10 años, corrijo y trabajo con ChatGPT, naturalmente, y mis colegas también, y, en fin. Mi hijo, que trabaja en Microsoft en Estados Unidos, los códigos de programa que hace profesionales se los pide a ChatGPT. ChatGPT lo entrega y empieza a ida y vuelta, como debe ser con una herramienta. Si es pasivo, es malo, no sirve. ¿Cómo es que vaya a prohibir? Yo me recuerdo cuando yo estaba en la universidad aparecieron las primeras calculadoras. Obviamente que era discriminatorio porque había gente que tenía plata y tenía su calculadora, entonces estaba prohibida. Claro, ya. Hoy día, yo te digo una cosa así, pero tiene que partir desde los pequeños. En Corea del Sur, desde antes de la pandemia, no me acuerdo qué año, fines de los 90, por ahí, empezaron a colocar tecnología, entiéndase computadores, programas, no estaba tan avanzada la inteligencia artificial, en niños muy pequeños, no me recuerdo, diría 8 años, de manera que cuando llegó la pandemia, que a todos nos quedó la escoba con la educación, en la mayoría de los países, por lo demás, no solo acá, ellos les funcionó bastante bien, porque ya tenían una convivialidad con la tecnología. Y al tener una convivialidad, primero no lo ves como un objeto mágico ni demoníaco, segundo, puedes mostrar los límites. Los límites son los siguientes. Da la impresión al día de hoy que, oye, probablemente, bueno, yo soy abuelo, pero lo veo con mi nieto, que de repente, oye, la posibilidad de que agarren un iPad o un celular está ahí, pero es tan peligroso en algún momento, peligroso por los contenidos. Esto no es inteligencia artificial, son las redes lo que pueden ver, cómo te cambia la mente, que una mamá o un papá a su hijo chico le va a enseñar a cruzar la calle de la mano y ver la luz y toda la cuestión. Oye, le pasáis el iPad, no enseñáis ni una cuestión. Claro, como Son si no hubiera pequeños peligro ahí, detalles claro. así. Entonces, pueden haber contenidos tan peligrosos o tan deformadores en el mediano plazo, o sea, estadísticamente, pero no hacemos atención, no tenemos ese clic. A mí no me molesta que se use, todo lo contrario, es una herramienta que llegó para quedarse. Ya. Hablemos, Eric, de cómo está preparado Chile para esta ola, como se dice, ¿no? de inteligencia artificial. ¿Cómo está preparado como desde la sociedad? Estamos hablando de la educación, pero las empresas, por ejemplo. Una preocupación muy importante es
cómo sacan partido, cómo logran subirse a este carro, pero según Cookie Pérez, que es una chilena que ha vivido mucho en Silicon Valley, los directorios en general en Chile, el tema de la inteligencia artificial no es prioritario hoy día. ¿Qué crees tú que es, viendo la película general, importante para las empresas, para las instituciones, incluso para el Estado de Chile, en términos de sacar todo el potencial positivo que tiene la inteligencia artificial? O sea, de nuevo, a ver, primero nosotros, y eso lo sabes tú infinitamente mejor que yo, ¿ya? Tenemos serios problemas, deja al lado la inteligencia artificial y todo esto, tenemos serios problemas con la educación de base. Hace años que estamos como el ajo. ¿Ah? Nuestros liceos llamados emblemáticos se fueron al suelo, no por la inteligencia artificial. Hay mil causas, no importa, no me interesa discutirlas acá. Pero te quiero decir, cuando dices Chile, lo primero, oye, antes de pensar eso, arreglemos por lo menos la educación básica y media, el acceso de nuestros jóvenes a todos los niveles. Estamos produciendo en este país una segregación del porte de una catedral, antes de la inteligencia artificial. Súmale ahora eso. Súmale, probablemente vayas a encontrar liceos particulares, no sé cómo se llaman, donde efectivamente nuestras niñas, nuestros niños están súper empoderados, bien preparados, tienen una cierta ética de uso, qué sé yo, porque son colegios de alto nivel. Anda, los otros no hay. Entonces, primero hay que nivelar ahí, de algún modo, recuperar un poco la educación que en Chile se ha ido al diablo. Está pésimo. Esa es mi opinión dura. Con respecto a los directorios, mi impresión es que la generación... los directorios, bueno, no sé cuál es el promedio de edad, entre paréntesis, pero estoy partiendo de la base, estoy viendo directorios con gente que hay mucha gente de mi edad. Ahí, por supuesto, que todo este cuento de inteligencia artificial yo creo que es muy incipiente. A nivel de la empresa, es crucial. Te puede sacar o meter en un negocio. Digo, yo no soy especialista en empresa, pero el no manejar, el no tener gente que maneje como herramientas este tipo de cosas. No solo ChatGPT, hay 50.000 herramientas distintas. El no ocupar la tecnología te saca, te saca. Por otra parte es una oportunidad, porque son tecnologías que no requieren una inversión enorme. O sea, olvídate de ChatGPT, en Deep Learning o en otros te puedes meter, tener los programas y ocuparlo para los fines de una empresa o qué sé yo. O sea, eso se puede hacer y habría que hacerlo. Sí. Yo creo que se hace poco todavía. Sí, Erika, hablabas de la educación y lo importante que era, y yo creo que en eso hay un consenso transversal, ¿no? Sobre todo la educación básica, la educación preescolar básica media. ¿Qué piensas tú de este debate actual sobre la gratuidad, ¿no? de que el Estado amplíe la gratuidad sin copago entre los deciles 6 y 9, entre 7 y 9 en realidad? Que ha sido muy criticado por las universidades por muchas razones relacionadas con la pérdida de independencia potencial de las universidades, de depender del gobierno, depender de cómo están las arcas fiscales para tener ese dinero, pero también desde el punto de vista de dónde se pone la plata para las necesidades educacionales, o sea, de priorizar, presupuestariamente al menos, tanto allí. Sí, mira, yo no conozco el detalle del proyecto que está discutiéndose. Me acabo de enterar, porque lo leí hoy día, que en particular el rector de la Católica sacó un documento, que lo leí así al pasar hoy día. En mi universidad, yo trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, también nuestro rector mandó internamente un informe, un comunicado, en que ven serios problemas con el nuevo cuadro que se está creando. Claro, con el es delicado. Sí. Por una parte, tú eres una persona mucho más joven, yo tengo muchos años, ¿eh? Yo soy producto de la educación pública universitaria. O sea, si no hubiese sido por la educación pública universitaria, yo entré a UCHEF en la Universidad de Chile, bien probablemente no podría haber venido a Antofagasta y estudiar y qué sé yo. De manera que el tener un acceso a los estudios superiores para cualquier chilena o chileno con capacidad, ojo, la palabra capacidad para mí es muy importante, debiera ser fomentado por el país, entiéndase, por el Estado, más allá que un gobierno. Ese es un hecho. El cómo es un problema extremadamente delicado, porque si tú aumentas la gratuidad a secas, ¿de acuerdo? Y subes los percentiles, etcétera, significa que por cada estudiante, comillas, gratuito de la Universidad A, tú le vas a entregar anualmente o mensualmente una cantidad de dinero, que es un promedio de gastos, qué sé yo. Si ese promedio está mal calculado o está bajo la norma, sacáis
inmediatamente del sistema un montón de universidades que probablemente lo están haciendo Claro, muy bien. que es lo que los rectores ahí dicen, el como problema. claro, que va a bajar el financiamiento para investigación, para Claro, desarrollo. es por ahí donde veo el problema. Pero honestamente pienso que abordar en un país todavía pequeño como el nuestro, el tener un motor y una posibilidad que nuestras niñas y niños tengan, cuando tienen capacidad, la palabra capacidad te lo he repetido 3 veces, acceso a estudios de acuerdo al dinero que tienen, digamos, o sea, que sea gratuito, por ejemplo, es una cosa muy importante y hay que hacerlo. Pero el cómo se hace es la gran trampa. Sí. O sea, en mi tiempo había, cuando yo estaba en la universidad, había un slogan, decía universidad para todos. Honestamente, yo pienso que la universidad no es para todos. No. Tú vas a Europa y encuentras diversificación de cosas. Tienes que tener acceso a formarte en diversas instancias. Todos tenemos que tener en instancias distintas y en la medida de nuestras capacidades. Claro. Y yo creo que un país tiene que apostar a formar correctamente a sus niñas y niños, porque por otra parte, más allá de la parte, llámala tú, moral, de que hay que hacerlo, un principio ético, es que si no el país se va para abajo. Porque ¿quién te va a renovar las cosas? No basta con los jóvenes que estudiamos, por decir el caso mío, en un colegio particular en Antofagasta, en mi época. No, se requiere más masa. Al no entregar educación con posibilidades, es decir, que alguien pueda venir a estudiar a Santiago, que sea gratuito, etcétera, ¿cuántos se pierden? Y eso no es solo un problema moral, que ya lo es, sino que es un problema de crecimiento del país. Exactamente, desarrollo del país. Eric, en este tema de este mundo que estamos viviendo, de esta ola, de este cambio tan grande, hay un debate en torno a Chile, dónde debiera poner los recursos y que las universidades, qué debieran propender, si son las humanidades, son las carreras STEM. Sebastián Edwards dijo acá en CNN una vez y desató toda una controversia diciendo que las becas Chile debieran ser para, por un tiempo por lo menos, solo para jóvenes que vayan a estudiar carreras STEM afuera, que es lo que se requiere. Carlos Peña, por otro lado, defiende completamente que esta época, justamente porque es de dilemas éticos tan importantes, requiere más que nunca las humanidades. ¿Qué piensas tú? Mira, yo experiencia tengo al respecto. Me tocó durante el gobierno del presidente Lagos ser presidente del CONICYT, que en ese tiempo tenía mucho poder porque no existía ministerio, era como el ministerio. Entonces ahí estaba el debate de qué se hacía con las becas. Y hubo un cierto consenso, en el cual yo formaba parte, me refiero a becas, se hablaba en ese tiempo de becas doctorales, estoy hablando de aquello, sea en Chile o afuera, y llegamos a un consenso que en un país tú puedes focalizar 2 o 3 cosas que te parece que son más medianamente de corto plazo. Te invento, o sea, ya vamos a becar gente que sea especialista en el cultivo de animales de mar, por decir algo. Parece razonable, porque tenemos una cantidad de recursos metidos en eso, o en aspectos, digamos, de la química y el desarrollo de la minería. Te parece natural, pero no por eso vamos a meter todos los cuestiones acá, porque después no vamos a estar haciendo eso. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Una de las cosas muy importantes que hace la universidad, mira, el rector de Harvard, hace 20 años lo entrevistaron en Chile, uno que vino y dijo, ¿qué es Harvard? ¿Sabes la respuesta que dio? Que era una boutade, como dicen en francés, una provocación. Dice, Harvard, primero que nada, es una guarida de inútiles. Es una inutilidad crucial que tenemos que desarrollar. Es decir, no basta, me parece bien, focaliza. Mandemos gente a estudiar ciencias de data, de información, inteligencia artificial. El día de mañana va a venir otro paradigma. Tenemos que tener la capacidad y la robustez para tener pensamiento en todas partes. Varios amigos míos que estudiaron matemática pura, varios son, no son decenas, pero son 4 o 5 chilenos de mi generación, en Estados Unidos se dedicaron y cambiaron totalmente y trabajando en cuestiones de informática. Y cuando lo fueron a contratar dijeron que no tenían idea de informática. Informática en ese tiempo no era inteligencia artificial, programación. Entonces, empresas como Microsoft y otras digital en la época muy grandes dijeron, no, pero usted sabe inventar mundo, se puede adaptar a cualquier cosa. Esa generalidad la dan nuestras universidades, se da fuera, por lo tanto no podéis estar enviando gente solo en 2 o 3 áreas, por importantes que sean. Hazlo, pero deja un buen lote en otra parte, lo que hizo el rector Peña.
volviendo a lo que tú me preguntaste, y tú dijiste la frase al comienzo, dijiste, mira, lo que pasa es que la tecnología va tan rápido y el pensamiento que la acompaña va tan lento. Oye, tenemos ejemplos de sobra. Piensa en la bomba atómica, piensa en la película Oppenheimer, que ha visto todo el mundo, cómo se golpeaba en el pecho después, pero la hiciste y la lanzaste. El contenido ético y la regulación vino después. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo que hace en este momento el programa de humanidades de Adolfo Ibáñez, lo que hacen en otras universidades como la de Peña, ¿ah? Es crucial el pensamiento crítico, es el que no te hagan comulgar con ruedas de carreta. Es crucial que volver a leer de repente un diálogo socrático. No cualquiera, hay algunos que son medio fome, pero en fin. Es crucial. Te forma el mate, te cambia, te hace crítico. Por lo tanto, el decir no, las humanidades valen hongo, me parece, pero una barbaridad del porte de una catedral. Son tan importantes como, efectivamente, focalizar y estar formando gente de STEM también. Pero no puedes dejar una cosa por la otra. Exacto. Y menos en un momento en que la inteligencia artificial, como tú dices, Eric, y dices en tu libro, está cambiando todos los paradigmas. Por supuesto, llegó para quedarse. Sí. Y vamos a tener muchas encrucijadas peligrosas, pero cosas extremadamente buenas que producen también. Entonces, es una herramienta más. Nosotros los seres humanos, a ver, Newton decía, bueno, yo hice la ley de gravitación universal porque me subí en los hombros de gigantes, Tycho Brahe, Galileo, etc. Bueno, nosotros nos hemos ido subiendo desde que salimos de las cavernas en el hombro de nuestras tecnologías que vamos creando, el fuego, la rueda, el computador, la inteligencia artificial, son parte de nosotros. No le tengo miedo, pero trae un montón de desafíos y estamos a años luz de resolverlo. Eric Goles, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Ya viene Amanda Céspedes. Espérennos. Ya estamos de aquí de vuelta en Influyentes con nuestra siguiente invitada, Amanda Céspedes, destacada neuropsiquiatra infanto-juvenil de Chile. Muy bienvenida, Amanda. Encantada de estar aquí, Paula. Muchas, muchas gracias. Bueno, tú tienes una larga carrera, una gran trayectoria estudiando, haciendo clínica, viendo niños, entendiendo la realidad. Quiero partir preguntándote, ¿cómo están los niños hoy en cuanto a su salud mental? ¿Están peor que antes, como a veces pareciera, o los problemas son nuevos? Sin duda alguna que están peor que antes. Nunca la salud mental de los niños ha estado bien. Chile ha sido un país que, si bien se ha ocupado de ellos, se ha ocupado poco. Y se ha ocupado de una manera más bien desordenada, poco consistente, poco profunda. Pero sin duda alguna que después de las consecuencias sociales de la pandemia, la salud mental de los niños ha caído de manera significativa. Y ahí, Paula, quisiera hacer una observación. Yo invitaría a todos a comenzar a cambiar el concepto de salud mental por el concepto de salud integral. Porque, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando hablamos de salud mental es como si la mente y su órgano, el cerebro, fueran solos por la vida. Pero en realidad van con el organismo completo. Y todo lo que ocurre en la vida y todo lo que nos impacta en la vida va a tener un impacto, valga la redundancia, no solo en el cerebro y la mente, sino también en el sistema hormonal, en el sistema corporal, en los anticuerpos, en fin. Por lo tanto, cuando decimos el impacto de la salud mental, a lo mejor vamos a estar hablando de lo que habitualmente las personas piensan, que es la ansiedad, la depresión, los problemas de conducta. Pero dejamos de lado todo el resto del organismo. Por ejemplo, en las mujeres adolescentes ha habido un incremento muy importante del ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico es una expresión del compromiso de la salud, por así decir, exactamente. mental. O sea, y su efecto evidentemente en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo. Claro. Ha habido un incremento de los trastornos de autoinmunidad. Ha habido un incremento, por ejemplo, de los episodios de acné muy severo en adolescentes. Y mientras mayor es el compromiso emocional del adolescente, mayor es el acné, la expresión del acné. Entonces ya debiéramos ya llevamos un cuarto de siglo, empezar a hablar de salud integral. Sí. Vamos, Amanda, por parte. Como decías tú,
Los niños y los adolescentes de hoy tuvieron un enorme impacto por la pandemia, fueron de los grupos más afectados, ¿no? Junto con los adultos mayores, porque tuvieron que estar encerrados en la casa, mucho efecto de pantalla, de estar en internet, no socializar. Además de todos los, digamos, los déficits de aprendizaje, estuvo también ese problema de no estar con sus pares, ¿no? De no compartir con ellos. ¿Qué es lo que estás viendo tú como prevalente en términos del daño que ha quedado? ¿Y crees que la gente hoy día está realmente tomando en cuenta esto? Porque pasó la pandemia y en ese momento se habló mucho de los efectos, pero hoy día ya no tanto. Yo diría que tenemos que dividir siempre la niñez, que generalmente tendemos a hablar de manera muy general, en primera infancia, segunda infancia y adolescencia, puesto que el impacto de las consecuencias sociales de la pandemia ha sido diferente en estas diferentes edades. En la primera infancia se ha visto un deterioro importante en las nacientes habilidades de socialización. El impacto de las pantallas ha sido enorme. Es evidente que los niños que hoy día tienen 7 años pasaron desde que tenían 1 año con pantallas, muchos de ellos, y eso ha significado un retroceso en sus habilidades comunicativas, en el desarrollo del lenguaje, en su capacidad, obviamente, de socialización, en su capacidad de imaginación, etcétera, etcétera. En la segunda infancia, sin duda alguna, que quienes tenían más débiles las competencias de escolarización fueron los que más sufrieron y han llegado a las escuelas con muchos rezagos de tipo académico. Y en la adolescencia, diría que el elemento central en este compromiso ha sido la desmotivación. Y cuando un chiquillo, una chiquilla está desmotivado con lo académico, busca 50 puertas de escape, ¿no? Dentro de las cuales está dedicarse toda la tarde a jugar con videojuegos, las redes sociales, estar todo el día con TikTok, y todo eso obviamente va distanciando al adolescente de lo que significa estar en enseñanza media. Exactamente. ¿No? Que estar en enseñanza media hoy día implica tener que estudiar mucho e integrar aprendizajes. Amanda, ¿tú estás de acuerdo con el psicólogo Jonathan Haidt, que escribió este libro, La generación ansiosa, ¿no? Diciendo que y inició un movimiento por prohibir el uso de celulares en los colegios durante toda la jornada, no solamente, digamos, en las horas de clase, también en los recreos, y un llamado a los padres a que no le den permiso a los hijos para tener celular, ni menos redes sociales, al menos hasta los 16 años, y de ahí en adelante con cuidado también por el efecto que tiene tan dañino en generar ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos muy, muy complicados. ¿Estás de acuerdo con él? Yo no estoy de acuerdo en que haya que prohibir a la niñez y al menos a la adolescencia. Yo soy partidaria de que muy prontamente, alrededor de los 6 años, hay que comenzar ya a hacer un trabajo de toma de decisión responsable de parte del niño. Somos muy adultocentristas y muy protectores y tomamos decisiones por ellos sin consultarles. Yo pienso que no se debe prohibir, pero sí lo que tenemos que hacer es educar. De hecho, todo lo que significa hoy día el mundo digital es necesario para ciertas edades, como por ejemplo la adolescencia. No podemos prohibirles. Ahora, indudablemente ellos van a tener que aprender la responsabilidad de decidir en qué momento se usa el celular y en qué momento no. Y obviamente el uso del celular como para estar en contacto con grupos en momentos en que están en clases, obviamente no debiera ser considerados. Es decir, ellos mismos debieran decidir: en estos momentos dejo el celular apagado y en estos momentos lo voy a emplear. Sí. Ahora, sí, yo quisiera ahí decir, Paula, algo muy enfático. Si vamos a la primera infancia, antes de los 5 años de edad, los niños no deben tener un celular en sus manos y no deben tener una pantalla pequeña, iPad, tablet en sus manos, antes de los 5 años, porque es peligrosísimo en varios ámbitos, ¿no? Primero, porque poda el desarrollo de las habilidades sociales, que se produce esencialmente en esa edad. En segundo lugar, porque a menor edad, mayor es el poder adictivo de las pantallas. Entonces el niño comienza a desconectarse del mundo real y a desear solo, de manera muy perentoria, el poder estar con estos elementos que en el fondo son entretención. Claro. No tienen ningún otro uso. Y el tercer elemento que no se toma en cuenta es el impacto que tiene la radiación electromagnética
sobre el organismo general del niño pequeño y muy especialmente sobre su cerebro. Pensemos que el cerebro del niño pequeño es verdaderamente un órgano en transformación vertiginosa y obviamente el impacto de estas ondas lo está alterando. Ahora, hace mucho sentido lo que dices tú de enseñarles, ¿no? A lidiar con esto, que van a tener que toda la vida tener una relación con la tecnología, ¿no? Vivimos en una era digital. Pero ¿cómo se puede hacer, Amanda, y prevenir riesgos mayores? Porque las compañías tecnológicas están muy desreguladas, o sea, y evitan la regulación. De hecho, la Unión Europea es como la única que realmente tiene una regulación que ha sido muy combatida por todas las plataformas por lo demás. Así Por lo es. tanto, no se hacen cargo de nada, no se hacen cargo de que sus algoritmos crean adicción, que están buscando la atención de los niños de una manera que, por supuesto, que va contra su propio interés, de que incluso pueden acceder a cosas tan dañinas como ver pornografía de una manera muy fácil. O esta semana o en los últimos días se supo de un joven que usó ChatGPT, un menor de edad, justamente para suicidarse, ¿no? Y que es la primera demanda de los padres contra OpenAI. Entonces, ¿cómo educar en algo cuando en el fondo la contienda es tan desigual, ¿no? Son unas empresas que tienen una posibilidad de crear destrucción en torno a la niñez y la adolescencia, desregulada, frente a padres que por supuesto que tienen mucho miedo de qué puede pasar, hasta qué punto se puede preparar para algo tan complicado? Yo soy partidaria de pasarle la responsabilidad a los chicos, porque a veces se dice la familia tiene que encargarse. Pero si miramos las familias solo en esta ciudad, ¿en qué están la mayoría de las familias? Abocados a sobrevivir, ¿no? El comercio informal, en fin. Entonces no están con los niños en la casa. Y si están con ellos, tampoco saben cómo hacerlo. En ese sentido, yo soy partidaria de que uno debe pasar la responsabilidad y los chicos son extraordinariamente capaces de hacerse cargo de ciertas situaciones desde antes de los 4 años de edad. Por ejemplo, los niños antes de los 4 años de edad pueden aprender el arte de la alimentación saludable, qué alimentos les hacen daño y toman decisiones y son muy taxativos en tomar estas decisiones. ¿Para qué decir entre los 6 y los 10 años? Es maravilloso. Y ya cuando se ha hecho eso en los primeros 10 años de la vida, con los adolescentes no cuesta nada. Yo soy partidaria de que tenemos que darles más voz y más voto a ellos. Cuando se les informa de manera adecuada, cuando se les muestra de manera científica el impacto que puede tener estos sistemas en sus vidas personales y sobre todo en sus organismos, ellos van a ser responsables. Amanda, tú has dicho también en tus entrevistas que los niños están expertos en el touch, pero touch de pantalla, no en tocar cosas en el mundo real, ¿no? Que hay un déficit de exploración en el mundo real. Y también coincides con eso con Alison Gopnik, otra gran estudiosa de los niños, que ella dice los niños hay que dejarlos, en el fondo crearles un jardín seguro para que exploren. Y hoy día los niños quizás están tan obsesionados, dice ella, con Internet, porque no se los deja salir al espacio público, ¿no? Y que incluso hay estudios que muestran que la cantidad de espacio que se le deja a un niño hoy día salir fuera de su casa es mucho menor que antes, en que podían ir a comprar a la esquina, podían jugar con los amigos del barrio, ¿no? En la calle, y ahora es imposible por razones de seguridad, pero dice también porque los padres están muy ansiosos pensando que el peligro está en el mundo exterior real, sin ver el mundo exterior digital. ¿Cómo estás viendo tú esa realidad y qué debieran pensar los padres de manera de ayudar a esa exploración de los niños del mundo físico, real y no solamente las pantallas? Bueno, en primer lugar, hacerse cargo de que tener niños es muy fácil, pero otra cosa es acompañarlos a florecer. Los padres no tienen claro este concepto, que es muy lindo y que viene de las neurociencias. El niño trae un potencial interior que es ancestral, que es un potencial que se ha ido gestando a lo largo de más de 3.000 generaciones, y este potencial, como en una semilla, requiere florecer, y nosotros vamos a acompañarlo para que florezca plenamente o que florezca apenas. Entonces, allí es clave el papel de los padres en entender su rol de acompañamiento. Por lo tanto, por ejemplo, para ir a lo práctico, supongamos llega el fin de semana, el sábado, y los chicos quieren hacer algo entretenido. Y deciden que lo más entretenido es ir al mall. Van a ir al patio de comidas, van a almorzar allá y van a entretenerse comprando. Eso es dramático, ¿no? ¿Qué debiera hacer? Ojalá el papá, ¿no? Bueno, chicos, organícense, vamos a subir el cerro.
Santiago está rodeado de cerros. En la mayor parte de nuestra geografía hay lugares todavía, no digamos prístinos, pero más o menos naturales, a donde se puede llevar a los chicos. Y eso indudablemente es un compromiso de la familia, de los padres con los chicos. Los chicos necesitan urgentemente experiencias directas. ¿Y quienes lo necesitan más? Es la primera infancia. ¿Por qué? Esto ha sido discutido y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, el mundo académico. Yo siento que la primera infancia reedita la vida primitiva de las primeras generaciones en el planeta. Y esa vida primitiva, que fue extraordinariamente sabia, extraordinariamente resiliente, vivió en contacto directo con la naturaleza por muchas generaciones. Y desde ese punto de vista llegó a heredarnos un potencial extraordinario, ancestral, que tiene directa relación con la naturaleza. Y lo hemos olvidado. Hemos olvidado algo esencial, que somos naturaleza. Pero ¿cómo un niño puede saber qué es naturaleza si está encerrado todo el día en su casa con los videojuegos o con un aparato digital, verdad? Entonces, allí tenemos mucha responsabilidad. Y en la segunda infancia es ir transitando lentamente del mundo natural al mundo cultural, que obviamente ya empezamos a introducirlo por razones obvias antes de la primera infancia, ¿no? Y ya la adolescencia ya está armada. Cuando hemos hecho bien las cosas, los primeros 10 años de la vida, la adolescencia está armada, no da problemas. Uno que otro error esperable, que forma parte del crecer, pero ya está armada. Pero esto no ocurre sino te diría en un 15% de la adolescencia. El resto está muy confundido, está muy perdido, sí, porque hemos hecho mal las cosas. Eso te iba a preguntar sobre los padres y las madres de hoy. ¿Con qué te encuentras tú? ¿Cómo lo estás viendo? Porque podríamos usar el mismo título del libro de Jonathan Haidt, que también se ve una generación de padres y madres muy ansiosos, muy preocupada, muy angustiado de cómo sacar a sus hijos adelante, en un momento en que también la autoridad de padres y madres es bien distinto de cómo era antes, y en un escenario además con disrupción tecnológica, con cambios, que a veces tampoco saben muy bien cómo tratar con sus propios hijos. Yo diría básicamente 2 o 3 sugerencias. La primera es no olvidar que somos una especie social que se nutre y crece desde el amor, desde la presencia afectiva, desde la presencia que consuela, desde la presencia que acompaña, desde la presencia presente, estar presente. Los padres hoy día constituyen una gran generación distraída. Están en sus propios temas, en sus propias preocupaciones y en sus propios celulares, ¿no? A mí me asombra, yo vivo en la confluencia de 3 plazas en Providencia, perdón. Y voy a las plazas y los chicos están solos, no están con sus padres. Los padres están allí, pero están ausentes. Están mirando el teléfono. Están con el celular, exacto. Y cuando van sin los padres y van con la nana muchas veces está también con el teléfono, más preocupada porque tiene una responsabilidad mayor. Entonces, lo primero es un acompañamiento amoroso, presente, con un concepto que hoy día se usa mucho y que a mí me encanta, que es atención plena. Eso significa estoy mirando lo que está ocurriendo y estoy despreocupándome de todo lo demás, de todas mis preocupaciones, mis ideas, mis demandas. Eso sería lo primero. Lo segundo, y que creo que es urgente, es naturalizar la vida de los niños. La fundación que yo presido, Fundación Educacional Amanda, uno de sus principios es acompañar y trabajar por la naturalización de la vida de los niños. Eso significa, nuevamente, llevarlos a la naturaleza, llevarlos de tal manera que ellos puedan, antes de tener 10 años, estar convencidos que ellos son naturaleza. Pero eso es un trabajo muy difícil. Se está haciendo en Chile. Hay muchas iniciativas preciosas que están, por ejemplo, trabajando con los niños al interior del aula, pero también gran parte de la semana en los humedales, ¿no? O en el desierto, o al borde del océano. Todo eso son iniciativas extraordinarias que hay que estar pendiente de ellas porque son iniciativas que yo siento que son transformadoras. Sí. Amanda, hay un libro que escribió la socióloga Martina Yopo que se llama Maternidades, en que muestra un mosaico en el fondo, los desafíos que enfrentan las mujeres que son madres hoy día.
Y algo que podríamos decir que cruza el libro es una sensación de no estar dando lo suficiente, de estar muy angustiadas de poder darles en lo material todo lo necesario a sus hijos, de sentirse culpables por la falta de tiempo, de sentirse culpables porque no se alcanza con los horarios que tiene nuestra vida, de cumplir todos los requerimientos. ¿Qué dirías tú a esas madres y también a los padres? Digo, no es que los padres no tengan estas Exacto. dificultades, lo que pasa es que no lo viven, digamos, en general, con ese nivel de culpa, ¿no? O no lo verbalizan tampoco. Exactamente. A ver, yo diría, en primer lugar, no sentirse culpables por la falta de tiempo, porque el tiempo con los hijos se diferencia no por la cantidad, sino por la calidad. Me decía una chica en algún momento, soñaba con estar un año entero con mi madre en casa, que no trabajara, ese era mi sueño. Llegó la pandemia, mi madre no pudo salir de la casa y a los 3 meses yo lo único que quería es que se fuera. ¿No? Y claro, porque no sabemos estar con Claro, ellos. era como una ilusión. Era una idealización de la mamá en el fondo. O sea, no hay que preocuparse tanto por la cantidad, sino por la calidad del tiempo que vamos a estar con ellos. Y ahí vuelvo a insistir, la atención plena, el vivir intensamente, comprometidamente los momentos, aunque sean pocos, que estamos con nuestros niños. En segundo lugar, los niños no necesitan tantas cosas materiales. Lo material les hace daño, ¿no? Especialmente lo material artificial, ¿no? Yo a veces que voy a estos parques donde los niños se van a divertir, plástico, plástico, plástico. Digo, ¿dónde está la madera? ¿Ah? ¿Dónde están los juegos infantiles de madera? ¿Dónde están los materiales nobles? No están. Hemos artificializado la vida de los niños y en ese sentido el querer más cosas materiales para ellos no tiene ningún sentido. ¿No? Y lo tercero es preguntarse cuál es la mejor manera que yo puedo estar con mi hijo. Y la mejor manera es en silencio, no hablar, porque habitualmente los padres, las mamás especialmente, lo que están haciendo es sermoneando, ¿no? Haciendo ver lo que haces, lo que no haces, pero hasta cuándo. No, es que escucharlos en silencio, validar lo que ellos dicen y decir, ¿de qué manera? Con mis incapacidades, con mis imperfecciones, yo te puedo ayudar a que estas cosas resulten mejor. Claro, y estar juntos. Hablabas tú, Amanda, de la importancia de los primeros años, ¿no? Desde esa perspectiva, en Chile estamos muy al debe, porque la sala cuna no es universal hoy día en Chile, o sea, solo van a sala cuna, a tener estimulación temprana, los hijos de empresas, o sea, de madres que trabajan en empresas con más de 20 mujeres, con lo cual es un porcentaje muy bajo el que tiene acceso a ese beneficio. Está bajando la cantidad de niños que están yendo a jardín infantil, por ejemplo, en prekinder y kinder. Entonces, hay ahí un desafío, digamos, pendiente, que esos niños están en su casa, a lo mejor con una pantalla, con padres y madres que también tienen que trabajar remuneradamente fuera. Y al mismo tiempo estamos gastando muchísima parte de nuestro presupuesto de educación en la gratuidad universitaria, que es una política muy importante, desde luego, que da acceso a personas que antes no lo tenían, pero que como los recursos son limitados, ¿no? Habría que pensar también en los que no pueden salir a protestar ni pueden hablar, pero que están recibiendo un daño que los va a acompañar toda su vida. ¿Qué piensas tú respecto de esto, en que además seguimos discutiendo en torno a la gratuidad universitaria y nunca este es tema de política pública nacional? Tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque la primera infancia es la base de todo. La primera infancia y la segunda infancia también son fundacionales. Eso significa que todo el bienestar, toda la capacidad de florecer de un ser humano radica en lo que viva en esos primeros 10 años y muy especialmente los primeros 5 años. Ahora, aquí yo quisiera insistir en algo. La primera infancia no comienza, como habitualmente se piensa, con el nacimiento. La primera infancia comienza en el momento de la concepción y hay 9 meses que son claves para el bienestar o para el desmantelamiento de las capacidades de los niños antes de los primeros 5 años y que son esos 9 meses de gestación. Y en ese sentido Chile está al debe. Te pongo un ejemplo. Chile tiene, dicen así oficialmente, 5 zonas de sacrificio. Desde el norte, Mejillones, Tocopilla, Huasco, ¿no?, hasta Coronel en el sur y pasando aquí por la quinta región, Puchuncaví, Quinteros. Estas zonas de sacrificio son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Y qué poco se está haciendo. Y no se está pensando en que allí hay mujeres que están gestando, que van a gestar, y allí hay muchos, muchos niños pequeños.
O sea, eso es clave. O sea, la falta de diálogo, la mala relación muchas veces que hay entre el sector salud y el sector educación. Te pongo un ejemplo. Yo llegué a una zona rural y obviamente a mí me interesa la neurona, ¿no? Y las dendritas, que son las ramificaciones de la neurona, se conectan entre sí gracias a la acción de la hormona tiroidea. Entonces yo pregunté cómo está en esta región del norte chico el aporte de yodo en los niños y sobre todo en la mujer gestante. Bueno, no sabemos, pero había algunos estudios. No, dijo una persona de salud. Le vamos a mostrar un estudio que se hizo. Era del año 71. De ahí en adelante no se ha hecho ningún estudio serio respecto al aporte de yodo en los niños. Lo cual va a ser fundamental para su desarrollo neuronal, ¿no? Neuronal, de hecho, la falta de yodo en un periodo crucial del desarrollo es la principal responsable de discapacidad cognitiva grave. Imagínate lo que puede significar eso para un niño. Bueno, y eso no se hace. No hay diálogo intersectorial, ni con salud, ni con justicia. No tenemos la conciencia de que el niño cuando nace ya lleva casi un año desarrollándose para florecer. No lo tenemos consciente. El consumo de alcohol por la madre gestante, no hay programas de educación para evitar que consuman alcohol. En fin, hay tanto, Paula, por hacer. Amanda, tanto. se nos acaba el tiempo, pero estamos en un año electoral. Son temas que desgraciadamente no están en los debates políticos o no se los preguntan. No es muy claro qué es lo que están planteando. ¿Qué pedirías tú bien concretamente a las personas que hoy día quieren ser presidente o presidenta de algo posible de lograr y que sea algo que cambie esta verdadera negligencia que tenemos con los más pequeños? Que se olviden de un concepto que es muy impactante, pero que a mi juicio es una falacia, y que es hablar del futuro de la niñez. Porque ocurre que la niñez es un presente, y todo lo que tenemos que hacer por la niñez, tenemos que hacerlo hoy día, no pensando en el futuro. Porque allí hay encerrado algo que es muy tramposo, que cuando hablamos del futuro de la niñez estamos pensando cómo va a ser ese niño cuando sea adulto. Claro. Pero tenemos que pensar qué le está pasando a ese niño ahora. Y nuestra responsabilidad con los niños es trabajar por su total y pleno bienestar y su derecho, el concepto de derecho acá está muy deteriorado, su derecho a florecer integralmente con el máximo de capacidades que ellos tienen. Y los niños vienen dotados de una cantidad enorme de capacidades y de talentos. Amanda, muchas gracias por esta conversación. Encantada, Paula, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy y nos encontramos la próxima semana.